¿Cómo están? Este es el curso de astronomía del Colegio Nacional y bueno, soy el profesor Venero. Vamos a hablar hoy de otro tema, particularmente del sistema solar. Un tema muy simple. Vamos a describir un poquito del sistema solar y vamos a decir que entendemos por sistema solar a el Sol y al conjunto de cuerpos que giran a su alrededor unidos por su fuerza gravitatoria. ¿Sí? Es decir, el cuerpo principal del sistema solar es el Sol, por lejos. ¿Sí? ¿Por qué es el cuerpo más importante? Porque es el que mantiene unido el sistema solar, es el que tiene la masa, la cantidad de masa suficiente como para tener la fuerza gravitatoria, como para que todos los cuerpos giren a su alrededor. ¿Qué cuerpos? Bueno, planetas, asteroides, cometas, todos los cuerpos pequeños están girando a su alrededor y, digamos, el Sol entonces es el centro del sistema. Entonces, hay que tener en cuenta que el Sol, digamos, va a tener una cierta fuerza gravitatoria y esa fuerza gravitatoria va a ir decreciendo con la distancia hasta un cierto límite, más allá de una cierta cantidad de distancias y particularmente unas 50.000 o 150.000 unidades astronómicas, la gravedad del Sol decae tanto que ya los cuerpos no se mantienen unidos a él y pueden escapar a lo que sería el espacio interestelar. Ahora, mucho más allá se encuentran las estrellas, particularmente, por ejemplo, la más cercana es Alpha Centauri, que está a 4,37 años luz, ¿sí? Que son 276.000 unidades astronómicas. Fíjense, comparen estos dos números, ¿sí? Es decir, Alpha Centauri, que es la estrella más cercana, está realmente mucho más lejos y está fuera de la influencia gravitatoria, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante que ustedes recuerden y se fijen, ¿sí? Que el Sol primero es una estrella. El Sol es la única estrella del sistema solar. En el sistema solar no hay más estrellas que el Sol. Y, digamos, todas las estrellas que vemos a la noche que pertenecen a alguna constelación no pertenecen al sistema solar. Están más lejos, ¿sí? No están en el sistema solar. Ninguna constelación, ni la Cruz del Sur, ni Orión, ni las constelaciones del Zodíaco, ninguna pertenece al sistema solar. Grábenselo en la cabeza. ¿A dónde pertenecen esas estrellas que vemos en el cielo? Bueno, a un conjunto mucho, pero mucho más grande que el sistema solar, que es la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. La galaxia es un conjunto de estrellas, unas 200.000 millones de estrellas, entre las cuales una de esas es el Sol, ¿sí? Con sus planetas, con sus cuerpos alrededor, su sistema solar, ¿sí? Pero hay muchísimas más estrellas que están en la galaxia y que capaz que cada una de ellas tiene su propio sistema planetario. Además de haber estrellas en la galaxia, también hay nubes de gas y de polvo que son las nebulosas, ¿no? Entonces, esta es la Vía Láctea, ¿sí? Un dibujo de la Vía Láctea. El Sol estará en un costadito, ¿sí? Pero digamos, nuestro sistema solar es un sistema que está metido acá adentro, ¿sí? Son los cuerpos que giran alrededor del Sol en uno de los puntitos dentro de la Vía Láctea. Eso es verdaderamente muy, pero muy importante. Ahora, ¿qué es lo que le da jerarquía a los cuerpos dentro del sistema solar? La cantidad de materia que tienen. Y digamos acá el que gana por lejos es el Sol. El Sol tiene casi 99% de la masa del sistema solar. Es decir, tiene casi el 99% de la materia total del sistema solar. Entonces, por eso es el cuerpo más importante, por eso es el que mantiene unido a todo, ¿sí? Después le siguen los planetas y cuerpos menores, ¿sí? Pero el Sol, por lejos, tiene una masa verdaderamente muy grande que anotamos aquí. Esto se dice masa del Sol o masa solar y es un 1,99 por 10 a la 30 kilogramos, ¿sí? Esto es notación científica, quiere decir que acá después del 1 hay que poner 30 ceros. Yo lo puse a propósito para ver que este número es verdaderamente muy grande y bueno, es un número que se vuelve muy difícil de leer, ¿sí? Pero lo vamos a leer igual, ¿sí? Acá tenemos 1000, 1 millón, 1000 millones, 1 billón, 1000 billones, un trillón,
1000 trillones, un cuatrillón, 1000 cuatrillones y un quintillón, ¿sí? Más o menos como es 1,99 serían 2 quintillones, ¿sí? 2 quintillones de kilogramos es la masa del Sol. Fíjense lo que me cuesta leer ese número, por eso lo anotamos así apretadito en notación científica. Ese es un número verdaderamente muy grande. Si uno lo compara, por ejemplo, con Júpiter, que es el cuerpo que tiene la masa que le sigue, ¿sí? Va a tener un número parecido acá adelante, pero la potencia, en vez de ser 30, es 27. Parecen números parecidos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque, digamos, os quiero decir que el Sol es 1000 veces más, tiene 1000 veces más masa que Júpiter, ¿sí? Acá tenemos un 30, ¿sí? Hay un 3 de diferencia, eso es un 1000. 1000 veces más masa que Júpiter, ¿sí? Y si uno compara con la Tierra también es chiquitita, mucho más chiquitita que Júpiter, ¿sí? Entonces, como dice acá, la masa de Júpiter es unas 300 veces más grande que la masa de la Tierra. Y la masa del Sol es unas 300.000 veces más grande que la masa de nuestro planeta, ¿sí? Así que nuestro planeta se va quedando cada vez más chiquitito. Pero igual, digamos, es un planeta considerablemente grande dentro del sistema solar. Bien, entonces nos va a importar la masa de los cuerpos del sistema solar porque esas son las que, digamos, producen, digamos, más influencia gravitatoria sobre los demás cuerpos. Entonces, ¿cuáles son los componentes del sistema solar de acuerdo a su masa, de mayor a menor? El Sol, ya vimos que el Sol es una estrella, el Sol es un cuerpo capaz de emitir su propia luz, es una bola de gas muy caliente, básicamente hidrógeno. Ese hidrógeno está tan caliente que sus electrones se han escapado de los átomos, entonces está en un estado que se llama plasma. Recuerden que un plasma no es fuego, ¿sí? El Sol no tiene fuego, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero digamos es un gas caliente básicamente. Luego siguen los planetas. Los planetas, hoy consideramos que hay 8 planetas en el sistema solar. Ellos son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ¿sí? Y bueno, esos son los cuerpos que siguen en cuanto a tamaño, en cuanto a masa. No confundir tamaño en radio, por ejemplo, o diámetro con la masa. Luego está una nueva categoría de cuerpos que se creó en el año 2006, que son los planetas enanos. Los planetas enanos son un intermedio entre lo que se llaman los asteroides y los planetas. Ya vamos a ver un poquito más adelante que Plutón está dentro de la categoría de planetas enanos. Más pequeños están los satélites naturales, que son las lunas de los planetas, ¿sí? No todos los planetas tienen luna, algunos tienen montones y otros no tienen ninguna. Luego siguen los asteroides. Los asteroides hay cantidades enormes. Habremos escuchado cada tanto de que pasa un asteroide cerca de la Tierra. Bueno, son cuerpos rocosos. Los más grandes miden unos 500 kilómetros. No estamos contando los planetas enanos, que son más grandes, ¿sí? Hasta unas decenas de metros. Luego, los cometas, que a diferencia de los asteroides, tienen en su composición hielo, y eso los hace distintos. Al tener hielo, cuando se acercan al Sol, ese hielo se funde. Es una composición mezcla de hielo y de roca. Ese hielo se funde, se forma una nubecita alrededor y el viento solar sopla esa nube y se le forma una cola. Esos son los cometas. Ya los vamos a ver un poco más con más de detalle. Luego están los meteoroides, más chiquititos todavía, son pedacitos de roca que andan por el espacio. Si la Tierra pasa cerca de alguno de estos roquitas que andan volando por el espacio, lo atrapas, la fuerza gravitatoria de la Tierra, y cuando caen a gran velocidad y entonces se queman, prácticamente se desintegran, se incineran, ¿no? Y uno ve un fogonazo de luz muy rápido, una estela de luz, ¿sí? Que es lo que se llama una estrella fugaz o un meteoro. Hace poco tuvimos una lluvia de meteoros que se llaman las Eta Aquaridas, que bueno, mucho no se ve, pero si han tenido oportunidad de ver un meteoro, es simplemente eso, un pedazo de piedra que se está quemando en la atmósfera, así que bueno, para pedirle deseos.
Luego, más chiquitito que los meteoroides, está el polvo, ¿sí? Granitos de polvo, todos más o menos tenemos la idea de lo que es el polvo, ¿sí? Que anda por el sistema solar, sobre todo en la parte del plano del sistema solar donde están todas las órbitas de los planetas. Y finalmente el gas, que son moléculas, son átomos, son partículas que andan en el medio interplanetario y que la mayoría viene del Sol, es lo que se llama el viento solar. Bueno, vamos a ver cómo es la estructura del sistema solar. ¿Cómo vamos a entender la estructura del sistema solar? Bueno, vamos a poner así, en una reglita, acá en unidades astronómicas, ponemos la distancia al Sol y vamos ubicando a los planetas. Como ven, hay planetitas que quedan todos muy cerca del Sol y otros que están muy lejos. Estos planetas, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, todos quedaron dentro de las dos primeras unidades astronómicas, ¿sí? Esta escala de distancia estamos contando en unidades astronómicas, así que la Tierra tiene una unidad astronómica. Dentro de las dos primeras unidades astronómicas están 4 planetas, ¿sí? Que están todos pegaditos al Sol, y después están los otros 4 planetas, están mucho más lejos, más separados. Entonces a estos planetas se los llama planetas interiores y a estos se los llama planetas exteriores. Los planetas interiores son muy distintos de los planetas exteriores. Los planetas interiores son rocosos. La composición que tienen es de roca, tienen suelo, están formados por piedra. Mientras que los planetas gaseosos, los exteriores, son básicamente de gas. Casi todo está hecho de gas, todos son nubes que están volando, ¿sí? Así que uno no puede bajar en Júpiter e ir a dar un paseo, ¿sí? Sino que directamente se cae entre las nubes, las corrientes muy intensas de viento que debe haber por ahí, ¿sí? Acá tienen una imagen más o menos en cuanto a los tamaños, ¿sí? Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son los planetas gaseosos, son los planetas exteriores y son gigantes, son muy grandes en tamaño. En cambio los planetas interiores son pequeñitos, ¿sí? Chiquititos. Otra de las diferencias es que los planetas exteriores tienen muchas lunas. Júpiter tiene como 70, lo mismo que Saturno, ¿sí? Y en cambio algunos planetas interiores prácticamente no tienen luna. Por ejemplo, Mercurio o Venus no tienen luna, nuestro planeta tiene una sola y Marte tiene 2. También los planetas interiores, al estar más cerca del Sol, son más cálidos. Los planetas exteriores, que están muy pero muy lejos, son mucho más fríos en general. ¿Sí? Acá tienen una imagen de Marte, que es un planeta rocoso. Van a ver que tiene una superficie con relieve, tiene montañas, acá tiene volcanes particularmente, ¿sí? Los casquetes polares, tiene una atmósfera también que se nota ahí el color azulado. Casquetes polares están formados por hielo, básicamente en este caso hielo de dióxido de carbono o el hielo seco que se llama, y si uno mira, lo compara con un planeta gaseoso como Júpiter, Júpiter es todo nube, corrientes de nube que van para un lado y para el otro, se forman unos huracanes gigantescos que son más grandes que nuestro planeta, ¿no? Estas rueditas que vemos acá. Bien, ¿cómo sabemos que un planeta es gaseoso? Porque hacemos esta cuenta. Esto es lo que se llama la densidad, que es la masa del planeta dividido su volumen, ¿sí? El espacio que ocupa. El volumen para una esfera tiene esta fórmula, 4/3 de pi por el radio al cubo. Así que si sabemos el radio, podemos calcular el volumen. Si sabemos la masa, podemos calcular la densidad. Y si uno compara las densidades, vamos a ver que los planetas rocosos, ¿sí? O interiores, los interiores, tienen densidades mucho más grandes que los planetas gaseosos, ¿sí? De hecho, por ejemplo, Saturno tiene una densidad que es más baja que la del agua. Si uno pudiera ponerlo en una pileta, Saturno flotaría, ¿no? Es un chiste que hacemos acá. Bien, los planetas enanos, ¿qué diferencia hay con los planetas comunes? Bueno, en el año 2006 se decidió que Plutón ya no iba a ser más considerado como un planeta, ¿sí? Se lo sacó de categoría de planeta y se inventó una categoría nueva para ese tipo de cuerpos que se llama planeta enano. ¿Por qué se lo sacó a Plutón?
porque en ese año, uno o 2 años anteriores, se había descubierto otro cuerpo más allá de Plutón que se llama Eris. Eris era del mismo tamaño que Plutón, entonces si era del mismo tamaño que Plutón, digamos, todos tendrían que considerar que habían descubierto un planeta nuevo. Pero los astrónomos estaban todos convencidos de que lo que habían descubierto era un asteroide muy grande. ¿Sí? Entonces, si a Eris no lo ponían en la categoría de planeta, a Plutón tampoco le correspondía. Entonces se hizo un congreso de la Unión Astronómica Internacional y, digamos, se decidió sacarlo por votación, se decidió sacar a Plutón de la categoría de planeta, con mucha resistencia por parte de muchos fanáticos de Plutón, y se pusieron 3 normas, 3 pautas para saber si un cuerpo debe ser considerado un planeta o no. El primero de ellos es que el cuerpo, el planeta, tiene que orbitar alrededor del Sol como cuerpo principal, es decir, no tiene que ser luna de nadie. Por ejemplo, hay una luna que es de Júpiter que se llama Ganímedes. Esa luna es más grande que Mercurio. Sin embargo, no es considerada planeta porque gira alrededor de Júpiter. Si Ganímedes girara sola alrededor del Sol, entonces sí sería considerado un planeta. Entonces no cumple la primera norma. La segunda pauta es que digamos, un planeta tiene que tener suficiente masa como para que sus fuerzas internas lo vayan acomodando su materia y lo hagan redondito, esférico. Es decir, si tiene una forma irregular, como la de los asteroides, por ejemplo, acá tienen un asteroide, fíjense que tiene una forma de papa, irregular. En cambio, por ejemplo, Plutón, que es esta foto que vemos acá, es redondito, es decir, tiene suficiente masa como para que sus fuerzas internas lo hagan esférico. Entonces, esto seguramente no sería considerado un planeta nunca. Y Plutón, esta la cumple en principio. Entonces, ¿cómo fue que que lo sacaron de categoría? Bueno, por una tercera pauta, que es que un planeta no debe estar compartiendo su órbita con muchos asteroides. Es decir, no puede ser que, digamos, su órbita esté metida dentro de lo que se llaman los cinturones de asteroides, un conjunto muy grande de asteroides que está en toda esa región. ¿Por qué? Porque un planeta tiene que tener suficiente masa como para que su gravedad vaya limpiando su órbita de asteroides, sacándolos de ahí. Entonces, digamos, ahí sí lo podríamos considerar un planeta. En cambio, Plutón está metido dentro de un cinturón que es lo que se llama el cinturón de Kuiper. Kuiper, ¿sí? Que hay un montón de cuerpos en esa zona y, bueno, Plutón sería el cuerpo más grande de ese cinturón de asteroides. Entonces, bueno, se creó una nueva categoría, la categoría de planetas enanos, y acá hay poquitos cuerpos en esa categoría, acá los tienen todos. Ceres es un planeta enano que está dentro del cinturón principal de asteroides. El cinturón de asteroides, lo vamos a ver la clase que sigue, está entre Marte y Júpiter. Hay montones de asteroides ahí, bueno, Ceres es el cuerpo más grande. Y después hay otro cinturón que está más allá de Neptuno, que es el cinturón de Kuiper, que está formado, bueno, que tiene estos 4 planetas enanos: Plutón, Eris, que era el que lo destronó a Plutón, Makemake, pronuncien bien esta palabra, Makemake, que es maorí, y Haumea. Estos son los 5 planetas enanos que reconocemos hoy en el sistema solar. Bueno, hasta acá llegamos. La próxima seguiremos contando un poco sobre los asteroides, los cometas y los cuerpos menores del sistema solar. Les dejo un gran saludo. Hasta la próxima.